Y no se les olvide los 4 tipos de papilas y los 4 tipos de sabores que se perciben en la lengua. De ahí continuando, bueno, la misma diapositiva, pero solo donde vamos a percibir los sabores para que puedan observarlos. Se los puedo presentar en el examen. Si les pregunto esta estructura o esta área de la lengua, ¿qué sabor nos permite percibir? Usted le va a poner amargo. Si yo le pongo esta otra, que son la parte de la punta de la lengua, pero un poco lateral, esta porción percibe los sabores salados y específicamente la punta, que es esta en color amarillo, le percibe la parte dulce. Y en los bordes laterales, antes de la parte posterior, le va a percibir los sabores ácidos. Y aquí vemos las diferentes papilas que vemos. Veamos aquí las foliáceas. Vemos aquí en esta parte las papilas foliáceas. Si vemos acá las papilas caliciformes, que son estas, alrededor de la parte de la región posterior, serían estas. Si vemos las papilas caliciformes, ya las vimos, estas las papilas hemisféricas serían las de esta área y serían estas, miren. Esas serían las papilas hemisféricas. Y las papilas filiformes serían estas. Entonces ahí las podemos observar. De ahí vamos a hablar de otro sentido que es el de la vista. El sentido de la vista, en él hay estructuras accesorias también en el ojo. No solamente tenemos a la vista, sino que tenemos estructuras accesorias. Si preguntamos cuáles son las estructuras accesorias del ojo, son los párpados, tenemos a los párpados, tenemos las pestañas, tenemos a las cejas. Esas son las estructuras accesorias que tiene. Entonces, tenemos párpados tanto superiores como inferiores. Tenemos que los párpados son los que cubren los ojos durante el sueño y esos son los que también nos protegen de una luz excesiva. Cuando percibe una luz excesiva, entonces los párpados tienden a cerrarse para limpiar la vista y poder percibir todo lo que hay alrededor de la luz, pero siempre protegiendo de la luz. También los párpados a la misma vez, junto con las pestañas, nos protegen de cuerpos extraños, de la entrada de cualquier cuerpo extraño. Cualquier cuerpo extraño puede ser atrapado tanto en las pestañas, pero como lo puede ser a través de los párpados, puede quedar en alrededor de ellos. Y a través de la lubricación, si llegara a entrar alguna estructura de algún cuerpo extraño, permitiría que la lubricación logre atrapar ese cuerpo y logre expulsarlo hacia los bordes laterales del ojo. Como decimos, los globos oculares tienen que estar ciertamente lubricados. Si usted observa, el ojo no es una estructura seca, sino que tiene una lubricación. ¿Por qué? Porque no puede, si estuviera en una estructura seca, no pudiera tener el movimiento. No le pudiera dar también el movimiento y tuviera una tendencia a estar rojo el ojo. Todas esas estructuras accesorias, como ven, se pueden observar a simple vista. Entonces, aquí de las estructuras accesorias, aquí se los menciono de nuevo. Y las estructuras del ojo prácticamente son la órbita, que es la cavidad exactamente que contiene el globo ocular, músculos extrínsecos, que son 6 y que unen al globo ocular. Más adelante, acá en la siguiente diapositiva, vamos a ver cuáles son esos músculos allí. Entonces, vemos que son 6 músculos, también hay que aprendernos los 6 músculos, y esos son los que unen al globo ocular con la órbita, proporcionando que el movimiento y el sostén de ¿quién? Del ojo. La conjuntiva, que es una capa delgada de mucosa, que es la que reviste la superficie interna de cada párpado. Y también contiene un aparato lagrimal, que es el conjunto de estructuras que producen lágrimas para mantener lubricado el ojo. Tenemos prácticamente
al aparato lagrimal. Este aparato lagrimal está prácticamente comprendido por su glándula lagrimal, su conducto lagrimal, su sacro lagrimal y su conducto nasal. La glándula lagrimal es la que está localizada en una depresión del hueso frontal. Y el conducto lagrimal es aquel que se va a extender desde el ángulo interno del párpado y se va a vaciar en el saco lagrimal. Y tenemos al saco lagrimal que es el que va a estar localizado en el ángulo interno de los párpados. Es prácticamente un agrandamiento del extremo superior del conducto nasal, y en el conducto nasal, que es el que se va a extender desde el saco lagrimal hasta el meato inferior de la cavidad nasal. Por eso es que cuando lloran, sienten que al tender esa tendencia a dejar de llorar, también sienten que se les va una parte de moco hacia la nariz, ¿verdad? Porque al final todas esas secreciones se pueden convertir en moco en la nariz, ¿verdad? Por eso es que se van a través del conducto nasal. Karen Marquina, ¿qué tiene una pregunta? Sí, fíjese que tengo una duda. Referente las personas que dicen que, yo he escuchado que dicen que duermen con los ojos abiertos. No, eso no es posible. Esa es otra alteración. Eso es algo que se Bye, llama nervioso. Bueno, bye. pero Doctora, tienen que tener los ojos cerrados para que no entre ninguna luz, porque si duerme con los párpados abiertos, o bueno, puede dormir como entre los párpados abiertos, eso sí, ¿verdad? Pero es una tendencia que tienen ciertas personas. O son las famosas personas que son sonámbulas. Esas personas son las que padecen esa situación, pero es una alteración de otro tipo, una alteración psiquiátrica también. Pero nuestra función del ojo es mantener prácticamente o evitar que llegue una luz que sea demasiado imperfecta para nosotros. Katherine. doctora, yo tengo una prima que ella duerme con los ojos abiertos, Es pero no es sonámbula siempre. la niña. Es sonámbula. O va a tener la No, tendencia doctor, a ser sonámbula. no, no, eso Tienen es que lo que no me llevarla a parece extraño. Y, consultar porque tiene alguna tendencia por ahí. O tiene alguna lesión a nivel de los músculos del ojo. Vaya, vamos a terminar la clase porque si no, nunca vamos a terminar, y yo siempre voy a incluir estos temas en el parcial. Músculos extrínsecos del ojo, tenemos al músculo recto superior, tenemos al recto inferior, tenemos al recto medial, al recto lateral, al músculo oblicuo, al oblicuo superior, al oblicuo inferior. Se observan acá, hay unos números romanos. ¿Qué son estos números romanos? Son los pares craneales que están siendo o llegando a inervar a estos músculos. ¿Verdad? Es lo que le permite la función del movimiento del ojo, ¿se recuerdan? Por eso es importante saber los pares craneales, porque llegamos a esta parte en donde sabemos que el recto superior, el recto inferior, el recto medial, el oblicuo inferior y el músculo elevador del párpado van a ser inervados o van a tener la función del movimiento del ojo por este par craneal que es el oculomotor. Y de ahí pues que tenemos al músculo, perdón, al oblicuo superior, que es el cuarto par craneal, está inervado por el cuarto par craneal, y al recto lateral. Entonces, acá no lo podemos ver bien, pero acá vemos al ojo cómo está siendo elevado o cómo está siendo movilizado por todos estos músculos. Veamos cuáles son esos músculos. Mire, en esta parte tenemos al oblicuo superior, en este otro es el recto superior, tenemos al recto lateral, tenemos a otro recto lateral acá, tenemos al recto inferior y tenemos al oblicuo inferior. Los músculos que están en la parte superior son los que le van a dar movimiento para que el ojo pueda tener el movimiento hacia abajo, para que pueda dirigir la vista hacia abajo. Los músculos que están abajo son los que van a ayudar al lado contrario, o sea, que va a poder ayudar a elevar la vista. Los músculos que están laterales y
irónicamente, pero así es. Por ejemplo, este recto lateral, si fuera el recto lateral del ojo izquierdo, le va a permitir dirigir la mirada hacia la parte derecha, o sea, para mover el ojo hacia la derecha. Si este músculo recto lateral fuera del ojo derecho, permite dirigir la mirada hacia el lado contrario, ¿verdad? Por eso es que es importante saber de estos tipos de músculos que tienen, bueno, lo importante que ustedes sepan es que le dan el movimiento al ojo, ¿verdad? Y y la importante acá es saber cuál es el par craneal que le está dando el movimiento o la función a este ojo. Bueno, el recto superior, recto inferior, el recto medial y el oblicuo inferior son los músculos que eleva, y el elevador del párpado, por supuesto, son los músculos que le dan el movimiento al nervio oculomotor. Le dan parte del movimiento por el tercer par craneal, que es el oculomotor. De ahí, el recto lateral y el oblicuo superior son los que le dan el movimiento al ojo, pero se lo dan por el cuarto par craneal. O le dan la función también, porque dijimos que la función del cuarto ahí sería, entonces, prácticamente en el cuarto decíamos que era movimiento ocular, entonces en el tercero, que es el oculomotor, decíamos que no solamente le daba el movimiento, sino una constricción al ojo y que le ayudaba a enfocar. Por eso es que son importantes, porque la función del tercero es que ayuda a enfocar la entrada, a enfocar la entrada de la luz o a detectar la entrada de la luz, pero también a enfocar objetos de cierta especificidad, que algo que es más pequeño, usted dirige la mirada a esa parte, y entonces alguno de estos músculos, ya sea que los que están en la parte inferior, usted dirige hacia arriba la mirada, entonces el recto inferior le va a ayudar a dirigir a usted la mirada hacia ese punto que está arriba. El que es recto superior le va a ayudar a dirigir la mirada hacia abajo, ¿verdad? Son como le da el movimiento hacia el lado contrario, pero para poder enfocar y para poder mover el ojo. Vale, hoy se hagan las preguntas que querían hacer. Preguntas, las preguntas que querían hacer del ojo. Bueno, aquí continuamos. Keila, dígame. Doctora, y una enfermedad, bueno, no sé cómo se llama, pero hay una enfermedad que a las personas, como, ¿cómo decirle? Como que su ojo, el músculo superior del ojo, como que lo tienen dañado, creo yo, pero, o sea, que permite que el ojo como que se le salga, o como que, ¿cómo decirle? Como que se le saliera cabal de la órbita. No sé cómo se llama, o si ha de ser, o si se ha de poder curar. Eso sí, es alguna patología oftálmica y lo que se hace ahí es una cirugía por medio de un médico oftalmólogo, es una especialidad. Eso ya es a nivel de especialista. Lo que hace pues es lograr amarrar ese músculo porque hay un como rompimiento del músculo o una separación un poco del músculo del globo ocular. Ujú. Hay que determinar la patología que es, pero eso es a nivel oftalmológico. Doctora, Dígame. ¿y a qué se Gracias. debe que una persona siempre ande su ojo como muy rojo y se le vean como las venitas? Mira, muchas veces es la resequedad, ¿verdad? O que no parpadean lo suficiente. Cuando las personas no parpadean lo suficiente, sucede que el ojo se vuelve como el síndrome del ojo rojo, le dicen, y es porque hay una resequedad, no está lubricando bien estos conductos lagrimales, la glándula lagrimal no le está secretando suficiente lágrima al ojo para poder tener el espacio de ese globo ocular perfecto.
Y la otra puede que hay muchas veces las personas se desvelan y el desvelo tiende a resecar el ojo porque en el acto de estar despierto, usted tiene que permanecer con los párpados abiertos, porque si usted los cierra le va a dar sueño. O si usted cierra prácticamente se relajan los músculos y manda la indicación para poderse dormir al cerebro. Y hay otra cuestión también, es que el ojo rojo puede darse también por alguna patología ocular en el aspecto de que necesita lentes para poder corregir la visión. Entonces, cuando hace mucho esfuerzo con la vista, el ojo tiende a resecarse también. Entonces, hay muchos factores que pueden producir la alteración de los vasos del ojo. Tejada Narváez y Joana, digan su pregunta rapidito. Sí, doctora, tenía una pregunta, que a qué se debía que a veces salen manchitas en los ojos. Las manchitas son normales, son nevos. Nosotros tenemos algo que se llama melanina. La melanina le produce los famosos, ¿cómo se llama? Los famosos lunares. Ujú. Gracias. Doctora, y yo quería saber, Algunos pueden ser patológicos, hay que tener cuidado. Cuando hay nevos en los ojos que llegan hasta la pupila o llegan cerca del iris, hay que tener mucho cuidado porque eso le pueden evitar la visión, o sea, le pueden dañar la visión, porque como es un lunar, ¿verdad? Es algo que está obstruyendo ahí. Pero si está afuera en la esclerótica, que es la parte blanquita, no hay ningún problema, pero si llega aquí o llega aquí, va a obstruir la entrada de la visión. Ujú, Ok, gracias, doctora. ujú. doctora, y las famosas cataratas, ¿a qué se deben? Las famosas cataratas, esas pues no tienen un origen específico. Eso pues con los años, pues eso es prácticamente el envejecimiento de la vista. Ujú, pero eso no tiene o sea, no tenemos una alternativa de cómo decir que no nos dé. Lo importante es que se haga uno los chequeos cada 2 años para poder detectar alguna patología en el ojito. Y cuando las personas son diabéticas, doctora, en el caso de que En las personas diabéticas hay un problema, que hay un daño a nivel del nervio óptico, se inflama, si no hay un adecuado tratamiento, tienden a inflamar el nervio óptico y como el nervio óptico dijimos que es el nervio de la visión, que es ¿cuál par craneal? ¿Cuál par craneal es el óptico? Es el segundo, ¿verdad? Entonces es el que lleva la información visual hacia el ojo. Entonces al haber un daño a nivel del nervio óptico, lo que va a hacer es que va a dejar ciega a la persona y ya no tiene una reversión alguna. Ok. Doctora, una última pregunta. La última, porque ya tengo que terminar ese tema. Sí, ¿por qué será que unas personas se le inflama un poco más el ojo que el otro? Se le inflama más el ojo que el otro. Puede ser por alguna infección, no está haciéndose una suficiente limpieza en los ojos, no se lavan bien los ojos. Hay que lavarse la parte de los párpados con los párpados cerrados con abundante agua y jabón, ¿verdad? Si está inflamándose, ahí hay algo anormal. ¿Ok? Y la otra, pues, es que puede ser algún nervio de la parte del trigémino que puede estarse inflamando. Si tiene tic nervioso, se relacionan y entonces es donde tiende a inflamarse parte del párpado. En la anatomía del ojo, pues, bueno, en toda la anatomía prácticamente siempre tenemos un ojo más pequeño que el otro, tenemos una oreja más baja que la otra, una oreja más pequeña que la otra. Siempre hay asimetría, como podemos decir. Asimetría es que no son completamente iguales. Y bueno, en esta parte, en esta figura, lo que les hablaba es la parte de el aparato lagrimal. Entonces veamos las partes acá del aparato lagrimal que mencionamos.
la glándula lagrimal, que es esta, ¿ve? El conducto lagrimal, veamos el conducto lagrimal, que es el 2, es este el conducto lagrimal. Veamos al saco lagrimal, que es este. Veamos el otro, que es el conducto nasal, es este. Y tenemos una última parte que es la carúncula lagrimal, que es donde va a desembocar y la lágrima al final es descartada a través de la piel, ¿verdad? Es descartada hacia el exterior. Y hay otra parte que les mencionaba sobre el orificio del conducto nasal, cuando la lágrima no es completamente descartada y es llevada hacia la nariz y posteriormente llevada hacia la faringe, ¿verdad? Bueno, acá tenemos que el líquido secretado por las glándulas lagrimales, esta prácticamente es la que ayuda a lavar el ojo, prácticamente a lavar el globo ocular, mejor dicho, y de ese modo permanece irrigado por un torrente suave de líquido, que es el que va a evitar que se seque. Y la otra es que si no hay suficiente lágrima, puede hasta inflamarse. A la misma vez tiene una acción bactericida. Se han probado algunas de las lágrimas. Son un poco saladas. Por eso es que tiene una acción bactericida, porque tiene la presencia de enzimas y que esas pueden romper paredes celulares de muchas bacterias. Entonces, al llegar bacterias, los pelitos, las pestañas son importantes para poder proteger de cualquier entrada de cualquier cuerpo extraño y el párpado también. Entonces, cuando sale la lágrima, ahí prácticamente intenta destruir a ese cuerpo extraño que llega, llámese en bacterias, llámese alguna piedrita, alguna basurita que entra. Puede ser descartada por la lágrima o puede quedarse en el interior. Es muy peligroso, por eso es que cuando hay personas que tienen ese trabajo de soldaduras, se protejan la vista para que no llegue cualquier cuerpo extraño y pueda lacerar el ojo. Si lo lacera, puede dejarlo hasta ciego según el punto donde quede incrustado, porque al pasar mucho tiempo y no ser extraído, bueno, al momento puede llegar a lacerar o a lastimar alguna estructura ocular, llámese retina, llámese pupila, y entonces cuando llega a esas estructuras es lo que le va a obstruir la visión y puede llegar a perder la vista. Y hay personas que llegan hasta los 3 días a consultar y es cuando ya es demasiado tarde porque el cuerpo extraño que llega ya no puede ser removible y es una pérdida muy lamentable. Tenemos al ojo, tenemos sus 3 capas, tenemos una capa externa, una capa media y una capa interna. Veamos si, aquí veamos las partes del ojo. También tenemos sus cavidades, ¿no? Una cavidad anterior y una cavidad posterior. Pero veamos primeramente que hay capas. La capa externa, que es la que contiene a la esclerótica. Esta es la esclerótica. La observan en la imagen. De ahí podemos ver a su capa media, que la capa media le contiene a lo que es la córnea y el coroides. Vemos acá el coroides y vemos la capa córnea. Sería la capa córnea y la capa del coroides, que es esta rosadita. Aquí está como desprendida porque es un corte para que usted la pueda ver, pero está aquí adherida. En esa capa media que tiene la capa córnea y la capa coroides, la función principal es que ayuda como un lente. Ayuda como un lente, mire, porque la córnea le lleva la visión. Y también, bueno, la córnea es la que le ayuda como una lente. Y la coroides, que es esta otra, es la que es una membrana que va a revestir a la esclerótica. ¿Ve? La va a revestir a ella. Y es sumamente vascularizado, o sea que tiene abundantes vasitos e intensamente pigmentado. De ahí pues vamos a ver acá en su capa media, vamos a conocer al cuerpo ciliar. Veamos, acá no se mira el cuerpo ciliar, pero sí tenemos a la iris.
¿verdad? Aquí esta parte es el iris del ojo. Estas partes son como más internas, por eso es que casi estas así son más pequeñas y no se observan muy bien. Y en el iris, su función principal es prácticamente el diafragma por delante del cristalino. Veamos, aquí está el cristalino, miren. Y esta capita, ¿ve? Dice que es el diafragma, o sea, es como que lo sostiene al cristalino, miren. El cristalino sobresale y ambas iris, ambas partes del iris permanecen sosteniendo a este cristalino. Entonces, ese iris tiene un orificio circular en el centro, ¿verdad? Porque ahí podemos ver a la famosa pupila también, ¿ve? Ahí podemos ver a la pupila. Y es prácticamente el iris es el que controla, es el que va a controlar la cantidad de luz que ingresa hacia el interior del globo ocular. Y en la capa interna, lo que vamos a ver es la parte de la retina, que es esta capa que está cortada acá, y esta capa es una capa nerviosa del ojo, la retina. Es una capa nerviosa y es la que va a transformar a las ondas luminosas en impulsos nerviosos. Va a estar formada por células especializadas y pues los conos son los que permiten, bueno, hay unas cosas que se llaman conos en la retina y esos son los que van a permitir ver la visión diurna. La visión diurna y es la que interpreta detalles finos como el contraste, el color. Y los bastones son los que van a activar una luz más tenue, una luz más oscura. De ahí tenemos en su capa interna algo que se llama el cristalino. Mire, el cristalino aquí lo está señalando, este es el cristalino. Y el cristalino es el que prácticamente refracta la luz hacia la famosa retina, ¿verdad? En su parte tenemos aquí cavidades. Tenemos las dos cavidades que se llama humor vítreo y el otro es el humor acuoso. Aquí no lo señala el humor acuoso porque aquí lo estamos señalando, es una parte bien exterior. Y el humor vítreo es la parte interna. Veamos el humor. El humor vítreo es el que ayuda a mantener al globo ocular y es el que sostiene tanto a la retina, a esta retina y mantiene también a la coroides. En cambio, el humor acuoso es una capa muy delgada. El humor acuoso es el que ayuda a mantener la forma del ojo, a que no se haga chiquito, ¿verdad? Y que es el que va a suministrar oxígeno y otros tipos de nutrientes al cristalino. Se lo va a dar tanto como al cristalino y también a la coroides, cristalino y coroides. Va a suministrar todos esos tipos de nutrientes. Como les mencioné, los bastones y los conos de la retina son células nerviosas especializadas, por eso no se pueden ver. Pero no esperen ver bastones ahí de chocolates ni nada, sino que los bastones y las famosos conos son unas células especializadas y estas son estimuladas por rayos luminosos y son los que van a penetrar en el ojo y los que ayudan a enfocar a la retina para poder producir lo que se le llama el sentido de la visión. Ok, ahí estamos. Perfecto, quedamos entendidos, ¿verdad? Que los que nos ayudan a producir y a enfocar y a poder penetrar al ojo cualquier rayo, cualquier luz, cualquier enfoque de algún objeto, es prácticamente esos conos y bastones, esas células que tiene el ojo y que son los que nos van a permitir producir el sentido de la visión. Bueno, entonces esto es lo del ojo. Otra vez, esta es la misma estructura. Lo que pasa es que aquí como que tal vez la miran mejor o pueden ver algunas estructuras de diferente manera. Veámosla acá, vemos la esclerótica, vemos la coroide, vemos la retina, vemos al cristalino, vemos a los cuerpos ciliares, vemos a la pupila, vemos al iris,
La pupila es lo negrito, el iris es lo de color. La parte interna es cristalino. Vemos la capa córnea en su parte más externa, ¿verdad? La esclerótica es la parte blanquita del ojo, acuérdense. El nervio óptico, miren, el nervio óptico es todo esto. Lo amarillito. Entonces, cualquier daño a nivel del nervio óptico va a dañar toda la visión también. Aquí el cuerpo vítreo, ¿verdad? Vasos sanguíneos. Siempre hay vasos sanguíneos en su parte interna, ¿verdad? Bueno, esta es la misma estructura, solo que vista desde otro ángulo. Y de ahí seguimos con el sentido de la audición. Este sentido de la audición está dividido en 3 regiones. Tenemos oído externo, oído medio y oído interno. Veamos. Al oído externo se le conoce porque está, como su palabra lo dice, externo. Entonces lo compone lo que es el pabellón auditivo, o sea, es todo esto, ¿verdad? El pabellón auditivo y el conducto auditivo externo. Todo lo que le continúa aquí en esta parte, ¿verdad? De la oreja. Y el oído medio ya le contiene a lo que es la cavidad timpánica y el tímpano. Y el oído interno es lo que contiene 3 estructuras que son el vestíbulo, los conductos semicirculares y el caracol o el llamado órgano de Corti. En el vestíbulo vemos al sáculo, al utrículo y las máculas. Esas son las partes, las estructuras que contienen al oído interno. Preguntamos cuáles son las que le contienen al oído externo. Solo vamos a decir que son el pabellón auditivo y el conducto auditivo externo. Al oído medio solo lo compone el tímpano y la cavidad timpánica, y al oído interno lo compone el vestíbulo, los conductos semicirculares, el caracol y el órgano de Corti. Solamente eso. Entonces comprendan bien estas estructuras y así vamos a comprender las siguientes diapositivas. Vemos al oído externo. Dijimos que está conformado por el pabellón auditivo y conducto auditivo externo. El pabellón auditivo es el que sirve para captar los sonidos. Pabellón auricular, ¿ve? Todo esto. De ahí vemos al conducto auditivo externo, que es todo esto hasta esta región, hasta esta parte. Este conducto auditivo externo es un tubo hueco, ¿ve? Es la entrada. Y tiene glándulas que producen cerumen. Ese cerumen es normal, no hay que limpiarla, solamente hasta donde llega su dedo meñique con un pañuelito delgadito, hasta ahí usted puede limpiar. Entonces contiene cerumen y contiene unos vellitos que son los que pueden atrapar cualquier sustancia extraña. Entonces por eso es que esa cerumen es importante, porque ella va a atrapar cualquier sustancia extraña que quiera llegar a su oído medio y que su oído medio no puede ser dañado. Dijimos, el oído medio es compuesto por el tímpano, ¿verdad? Y la cavidad timpánica. Entonces, esto no puede ser dañado. No debemos permitir que llegue cualquier objeto extraño ahí. Luego hablemos del oído medio. Dijimos que es la cavidad timpánica. La ubicación es en el hueso temporal de la cabeza y contiene 3 estructuras, que son el martillo, el yunque y el estribo, que son los huesecillos más pequeños del oído. Las funciones son de transmitir la energía a partir de vibraciones sonoras. También tiene una función